En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo 14 después de Pentecostés, tenemos en el Evangelio unas muy hermosas palabras de Dios nuestro Señor Jesucristo, con las cuales Él intenta llenarnos de confianza en la divina providencia. Asimismo, tenemos en la epístola un fragmento de la carta de San Pablo a los Gálatas, muy apta para que la meditemos. Y por eso nuestro deseo es, el día de hoy, decir unas breves palabras sobre esta última. Dicha epístola comienza con las siguientes palabras. Nos dice San Pablo: hermanos, caminad según el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Son entre sí opuestos, para que no hagáis todas las cosas que quisierais. San Pablo, en este pasaje, enarbola un principio fundamental de la espiritualidad católica, a saber, la irreductible oposición entre la carne y el Espíritu, de manera que no podemos servir al mismo tiempo al uno y al otro, pues, como dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy, nadie puede servir a dos señores. En efecto, es imposible pretender, por un lado, vivir según Dios nos pide, y por otro, seguir las máximas del mundo y de la carne, ya que uno y otro nos piden cosas diametralmente opuestas. Por lo cual, una buena piedra de toque para ver cómo estamos en nuestra vida espiritual es ver qué predomina en nosotros, cuáles son los movimientos que suelen llevarnos tras de sí, los impulsos de la carne, de la naturaleza caída, las malas tendencias o las inspiraciones de Dios, los movimientos de la gracia, que es lo que predomina en uno. Por tanto, debemos hacer un buen examen de conciencia y analizarnos, entrar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿cómo vivo? ¿Qué es lo que impera en mí? Como decimos recién, los impulsos de la carne o los movimientos de la gracia de Dios. Habitualmente me conduzco en mi día a día según los mandamientos de Dios y las diversas inspiraciones que Él me da. Vivo en gracia de Dios. En estos momentos estoy en gracia de Dios. Me confieso y comulgo con frecuencia. Tengo costumbre de hacer oración todos los días, oraciones de la mañana y de la noche, Santo Rosario diario. Me aparto de todo lo que puede ponerme en peligro de pecar, malas amistades, lugares, etc. Practico alguna mortificación o sacrificio. O por el contrario, preguntarnos: ¿vivo en pecado mortal habitualmente? Tengo vicios reiterativos que no he erradicado, que sigo cometiendo una y otra vez. Me dejo llevar de los impulsos de mis apetitos, dando siempre gusto a mi cuerpo, a mi carne, en todo lo que me sea posible, sin nunca jamás mortificarme en absolutamente nada. Llego a pasar largos periodos de tiempo sin confesarme y por tanto sin comulgar. O pasan mis días sin que haga prácticamente nada de oración, tal vez con suerte la señal de la cruz, algunas veces ni eso. Frecuento amistades o lugares que me son ocasión de pecado. Cedo a la tentación fácilmente, sin casi oponer resistencia. Todas estas y muchas más preguntas hemos de hacernos para ver realmente, como decimos, qué predomina en nosotros. Y normalmente
me muevo según el Espíritu, según los movimientos de la gracia, o por el contrario, si me muevo según la carne, según la naturaleza caída. Y para ahondar más en esto y darnos cuenta de qué lado estamos, como decimos, San Pablo nos indica en la epístola algunas de las obras de la naturaleza caída, diciéndonos: manifiestas son las obras de la carne, a saber, fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Y así hemos de examinarnos también en estas cosas que dice San Pablo, pues si caemos en ellas o algunas de ellas habitualmente, quiere decir que nuestro andar es según la carne. Y notemos que el apóstol no solamente hace referencia a los pecados contra la pureza, como es obvio, sino también a los pecados contra la caridad. Dice él, enemistades, pleitos, riñas, disensiones, envidias. Todo eso es obrar según la carne. Y por eso hay que analizarnos muy bien en este punto, pues podría llegar a darse el caso de alguien que, por gracia de Dios, no cometa actos impuros, y sin embargo, camine según la carne en cuanto a que se deje llevar de rencillas, resentimientos, iras, etc., de faltas a la caridad. No olvidemos que Cristo nos pide perdonar y amar a nuestros enemigos, y nos llega inclusive a decir que si nos abofetean, presentemos la otra mejilla. Totalmente opuesto a lo que el mundo nos dice. El mundo nos impulsa al odio, a la venganza, a negar el saludo, no dirigirle más la palabra, no determinarlo, como dice. Pero hay que analizarnos, porque si yo me dejo, así no llega a lo gravísimo, tal vez el odio y el homicidio, pero no se puede dejar pequeños resentimientos allí, malos sentimientos a lidiar, y eso es obrar según la carne. Y para que veamos la gravedad y seriedad de lo que dice San Pablo, debemos tener bien presentes las palabras que él mismo añade después de enumerar las obras de la carne, al decir: os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, todas esas obras de la carne que enunciamos, los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Es decir, si nuestro caminar es según los dictámenes del mundo, nuestra naturaleza caída, la carne, entonces nos condenaremos por toda la eternidad, sin lograr la salvación. No alcanzarán el reino de Dios. Hay que notar lo categórico de San Pablo. Dice, tal vez no, dice, no alcanzarán. Porque hace todo esto que he nombrado y cosas parecidas, porque no es exhaustivo en su lista, no alcanzarán el reino de Dios. No se podrán salvar. Y para animarnos a seguir el camino del Espíritu, veamos cuáles son los frutos de él. San Pablo mismo nos lo da a saber diciendo: el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Como podemos apreciar, es todo lo contrario a las obras de la carne, diametralmente opuesto a lo que antes San Pablo nombraba. Y concluyendo ya, queridos fieles, traigamos a colación las palabras con que termina la epístola de hoy, a saber, los que son de Cristo, dice San Pablo, han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. Esta frase es una recapitulación de todo lo que San Pablo ha dicho anteriormente, y
y es muy digna de que la rumiemos y meditemos, pues tiene un gran contenido espiritual. Repitamos la frase: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. Esto significa que si realmente quiero ser de Cristo, debo dominar y sojuzgar por medio de la mortificación, con la ayuda de la gracia de Dios, mi naturaleza caída, o como bellamente dice San Pablo, crucificar mi carne con sus vicios y concupiscencias. De lo contrario, no sería realmente de Cristo, no solo labios afuera. Y esto también hay que entrar dentro de sí y meditarlo. Porque con los labios como decir, sí, soy católico, creo en Dios, todas las verdades de la fe, voy a misa en latín, la tradición, que Vaticano II, que el modernismo y no sé qué y no sé cuánto. Y sin embargo, no haber crucificado mi carne con sus vicios y concupiscencias. Y San Pablo es claro, los que son de Cristo han hecho eso. Entonces, estar pendientes. Y por tanto, el día de hoy, viendo su auxilio a María Santísima, meditemos esta epístola de San Pablo y tratemos de ver, como decimos, cuál es nuestro móvil, realmente, en base a qué nos movemos, si en base a las obras de la carne o los movimientos de la gracia. Y mirar también, como recién decíamos, si hemos crucificado nuestra carne, si realmente practicamos la mortificación, el sacrificio, la penitencia para dominarnos, porque hay que tener en cuenta que ese desorden que tenemos, ese desear la carne contra el espíritu, la única forma que uno realmente puede dominarlo es por medio de la mortificación. Y por eso en la espiritualidad católica siempre es tan importante la penitencia. Uno haga penitencia, mortificaciones, sacrificios, porque si no, no vamos a lograr crucificar nuestra carne y así dominar. Entonces veamos si realmente, como decimos, logramos dominarnos. Si realmente, usando las palabras del Evangelio, buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.